programación especial y momentos inolvidables. FM Libre 103.9 MHz, la radio de Lima, 36 años. Invierno 2025. FM Libre presenta en este segmento exclusivo a Analisa Viera, licenciada en Trabajo Social y psicóloga social. Desde aquí, la profesional te ofrece tips para mejorar la convivencia, valores y principios, la búsqueda de nuestro propio yo y nuestra relación con los demás. ¿Qué debemos hacer para mejorar nuestra convivencia? ¿Cómo vemos nuestro entorno laboral, social o familiar? En FM Libre, Analisa Viera, psicóloga social y licenciada en Trabajo Social. Diez de la mañana, 31 minutos, y aquí estamos acompañándote, ¿eh? Bueno, desde ayer, justamente los micros salen en vivo, o sea que lo podés ver a través de Facebook, en vivo, o sea que nos vas a ver ahora en este momento, como con la columna del día jueves, hoy que la tenemos a Analisa Viera con nosotros, en vivo, lo podés hacer, podés vernos y escucharnos, Bueno, antes de comenzar con ella, te cuento que la temperatura subió, ha aumentado un poco la temperatura, así que, bueno, el solcito está un poco más fuerte, así que tenemos una mañana esperando justamente que el sol alumbre un poquito más, pero de 3 grados 6, la humedad 81%, la presión 1016 hectopascales, el viento está calmo y el cielo ligeramente nublado. Ahora sí, la voy a presentar a Analisa, la tenemos aquí, estamos con esto que nos estamos ayornando a poder hacer que nos vean y nos escuchen, son pruebas que estamos haciendo y lo hacemos con los micros, con las columnas, por eso nos podés ver directamente y escuchar. Buenos días, Analisa, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, Marité. Yo que tanto pedía camaritas, ¿viste? Ahora estoy como un poco inhibida. Vos lo pedís, vos lo tenés. Aquí, ahí estás, mira, ahí se te ve, nos está mostrando la pantalla, Carlitos. Radio Libre. Usted lo pide, usted lo tiene. Claro, totalmente. ¿Y Carlitos? Sí. ¿No? Bueno, él es mandado a hacer para esas Pone cosas. todo lo, ¿no? Sí. Pone todo el asador, como se dice cotidianamente. Totalmente. Así que un lujo. Totalmente, un lujo. totalmente. Las desprolijidades son, ¿no? Nos las perdona la audiencia. Bueno, sí, siempre hay, ¿viste? Cuando es en vivo, sin red, así que bueno, hay cosas que pasan. En la prueba de error. Pasan cosas, dicen los chicos, Absolutamente. Bueno, hoy nos trajiste, primero te quiero saludar, porque en el día de ayer fue el día justamente de la psicóloga social. Gracias. Y bueno, y Analisa es psicóloga social, así que la saludamos a ella en nombre de Lima Vestite de Rosa, que ayer la saludábamos en el grupo, pero también en nombre de todos, porque ayer era su día, ¿no? Muchas gracias. Así que bueno, esperemos que la hayas pasado bien. Con frío, pero bien. Sí, por supuesto, con frío, la pasé bien, muchos saluditos. Y esto que yo le daba alguna respuesta, ¿no? A algunos saluditos más particulares, ¿no? A través de WhatsApp, ¿no? De redes sociales, y es como que te animan a seguir, ¿no? Porque como todo, ¿no? Como toda carrera, como toda profesión tiene Son también pequeños mimos, ¿no? Sí. Absolutamente, sí, ¿no? Esto sí. de me acuerdo de vos, tengo buenos recuerdos de vos, fulano o mengano se acuerda de vos, ¿no? Claro. Entonces es eso, como que uno siembra cierta semillita y hay como una devolución o una vuelta de aquello que uno hace, siempre abrazando al otro, ¿no? Desde el amor, desde el respeto y desde la dignidad, ¿no? En su humanidad. Entonces, sin dudas que es un día como de nutrirse. Totalmente. De nutrición personal. Bueno, ese es el trabajo que hace Analisa, ¿no? A diario. Y hoy justamente venís a hablar de ese, porque hoy es el Día Internacional de la Lucha, justamente, ¿no? Exactamente. Coincide, ¿no? En el día del micro, 26 de junio, el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Particularmente es un área en la que yo me especialicé hace más de 10 años, muchos años ya. Es un área en la que yo trabajo, me desenvuelvo laboralmente, entonces
considero que era bastante pertinente poder hablar de ello, ¿no? Totalmente, Entonces, totalmente. ¿de qué hablamos, no? Cuando hablamos de la lucha, particularmente yo no hablo tanto de lucha, sino hablo de esto de abordar, del hacer, del acompañar, ¿no? Entonces, porque acá hablamos de la lucha contra, y hay cuestiones que también como en las particularidades, ¿no? No podemos hacer mucho, aunque siempre decimos que desde casa sí, ¿no? Sí. Pero las políticas públicas tienen que ver con esa construcción de lo vincular y lo colectivo. Tienen que acompañar, por supuesto, las políticas. Absolutamente, ¿no? Es un tema que siempre lo hablamos, ¿no? Entonces, desde casa, ¿cómo podemos prevenir? ¿Cómo, entre comillas, podemos luchar? Escuchando, marcando límites, generando espacios de diálogo, ¿no? Entonces, prevenir, como siempre digo, tiene que significa actuar antes de que pase. Claro. Entonces, ¿cómo actuamos dentro de nuestro hogar para que la droga, ¿no? O el consumo problemático no sea parte de, ¿no? Claro. Nuestra cotidianidad, ¿no? Y la prevención tiene que ver con eso, con generar espacios de diálogo, con hablar, con una familia en valores, con límites claros, ¿no? Con decir esto está permitido, esto no, con el amor explícito, ¿no? De hacerle saber al otro que es querido, que es respetado, que me interesa lo que le pasa, ¿no? Con la validación emocional, ¿no? En el día a día, ¿no? Y no hay muchas redes de contención cuando hablamos del Estado en sí, ¿no? De los gobiernos en sí, vamos a decir así. No hay mucha contención con respecto al tema, ¿no? Aquellos que por ahí quieren hacer la lucha, por decirlo de alguna manera, sí. Como bien lo decís, uno parece que habla de lucha y habla de que se arma para la lucha, ¿no? Pero luchar el padre, la madre, la familia, el entorno con aquel adicto, la tiene que hacer el día a día, ¿no? Y para ellos no hay contención ni hay espacios tampoco. No, bueno, es lo que, si bien hay programas nacionales, sí, sí. ¿no? Provinciales, incluso municipales, entendemos que cuando aparece un otro golpeando la puerta, muchas veces se encuentra con vacíos. Sí. Con vacíos o número de teléfonos o llama acá o fíjate allá, ¿no? Que uno sigue como esa estructura, ¿no? Esa ruta que viene marcada, pero que en esa ruta encontramos vacíos. Entonces, creo que para concientizarnos sobre este día, que es el uso indebido, ¿no? Y contra el tráfico de drogas, tiene que ver con justamente generar esos espacios comunitarios, ¿no? Siempre lo nombro porque considero que es prioridad. Hay formas desde casa de poder prevenir, pero ¿cuánto más se puede prevenir el uso y el tráfico cuando no hay gente que consume? Claro. ¿No? Cuando baja la demanda, ¿no? En un mundo ideal baja la comercialización y, ¿no? de estupefacientes. En un mundo ideal sería En eso. un mundo ideal, ¿no? Sí. En un mundo utópico, ¿no? Si hay baja demanda, se deja de elaborar. Entonces, cuando tengo chicos que están contenidos, que hay espacios comunitarios que contienen, que alojan, que acompañan, que concientizan, ¿no? Y cuando yo digo espacios comunitarios, no me refiero, llamemos a todos los chicos y démosle una charla de adicciones, no, eso es apenas un ápice de todo lo que puedo llegar a hacer, ¿no? Escuela de música, de aprender a tocar un instrumento, ¿no? Un potrero en cada barrio, esto de juntarnos a jugar, que, ¿no? Mantener la mente ocupada, ¿no? En el movimiento, hacer, en otras cosas. En cuando yo voy creciendo con una autonomía, con independencia, con capacidad de elegir conforme mi edad. Entonces, soy un niño con un pensamiento crítico, una niña con un pensamiento crítico, que esto va acompasado con la crianza en el hogar. Entonces, cuando en una comunidad que contiene, y esto es a través de las políticas públicas, siempre va a ser favorecedor a que haya una crianza saludable. Entonces, son niños, adolescentes, jóvenes, que no tienen esa necesidad, entre comillas, de un consumo de drogas, porque también cuando hablamos de consumo de drogas hay mucho estigma alrededor, ¿no? El prejuicio, ¿no? Entonces, entender que detrás de una persona que hay consumo, en general hay dolor y hay sufrimiento. Totalmente. Hay necesidades básicas no satisfechas, hay pobreza, Totalmente. hay hambre, hay violencia intrafamiliar, ¿no? Violencia en todas sus manifestaciones posibles. Entonces, cuando hay una persona que tiene un consumo de sustancia,
es un portavoz de un sistema familiar en el que todo no está funcionando como debería, entre comillas, ¿no? En donde los roles y las jerarquías están movilizadas de un modo en que a la persona que consume le hace mal, ¿no? Sí, no ronda solamente lo que mencionaba, sino en todos los niveles sociales, ¿no? Porque a veces suelen tener todo, los padres le dan todo y de repente los hijos, hemos tenido muchos testimonios sobre este tema, ¿no? Sí. Que han perdido familias y etcétera, 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 los drogadependientes y han sido de clase social media y alta también, ¿no? Sí. Digamos que toca todos los estamentos por eso, sociales. Absolutamente, por eso digo, hay un estigma alrededor, ¿no? de la persona adicta, que es el que es adicto es porque quiere, es porque le gusta, es claro. porque le gusta, entre comillas, ser un vago, ¿no? Eso, si pudiera decir todos los estigmas o creencias que hay alrededor, son Sí, miles, claro. y el micro duraría como 100 días. Entonces, como yo miro es como después acompaño o no acompaño. Entonces, es importante entender que este día 26 tiene que ver con poder poner el nombre o la palabra adicción y entender qué implica, Claro, ¿no? Porque claro. también es esto de alojar, ¿no? O como funcionario público poder generar o crear leyes que dice, creo o estas leyes entendiendo que la persona, ¿no? que tiene una problemática de adicción es una persona, es Claro. una persona que tiene dignidad y que tiene una enfermedad. Ujú, ujú. Correrme de ese estigma, ¿no? Entonces también como comunidad poder mirar a la adicción desde otro lugar. Sí, mirarlo ¿no? como una enfermedad, como bien lo decís. Absolutamente, y en relación al acceso económico y demás, la realidad es que la adicción no discrimina, No discrimina. absolutamente no Ujú, discrimina. ujú. Encontramos adictos funcionales y los disfuncionales, ¿no? Cuando hablamos de disfuncionalidad, hablamos de aquello, entre comillas, que no funciona bien. Para mí, esto lo digo siempre como ejemplo, ¿no? No es para mí como persona. Para cualquier persona, para ser un poco más clara sobre el ejemplo, un adicto disfuncional es aquella persona que todo el día está, entre comillas, en la esquina consumiendo, Ujú. o que amanece tirado Que en no la hace calle. nada más que eso. Absolutamente. Pero también está el adicto funcional, es aquel que consume, Ujú. va a trabajar, Ujú. tiene su familia, ¿no? Entonces es como funcional a la sociedad, es entre comillas productivo, pero también es Está adicto. consumiendo. Claro. Absolutamente, porque tiene problemas de familia, tiene problemas económicos, a veces falta el trabajo, a veces la esposa o la familia tiene que cubrirlo para mentir, para decir por qué no fue al trabajo y lo justifica, ¿no? O tiene justamente, no sé, de pronto problemas de apuesta, ¿no? Claro. Entonces todo lo que gana o todo el sueldo se va en apuestas, ¿no? Sí, cuando hablamos de adictos que tiene que ver con ludópatas, ¿no? La También. ludopatía, claramente. Por eso decimos que hay adictos funcionales, ¿no? Comúnmente se le dice, y este también es un estigma, un prejuicio, el adicto de corbata, Claro. de claro, traje y corbata, Claro, claro, claro. ¿no? Aquel que tiene problemas de alcoholismo. Y la falta de reconocimiento del mismo enfermo, ¿no? Bueno, porque hay una negación, hay una característica de de la persona adicta, ¿no? En su enfermedad, que es la negación. Claro, claro. Y Yo no lo soy, yo lo puedo manejar. Exactamente, sobre todo en el adicto funcional, porque yo no soy adicto si yo voy a trabajar, yo fui esto, yo llevé Lo a mi hago hijo a de la cuando plaza. quiero. Absolutamente. Sí. Pero sí, de nuevo, ¿no? Si abro la puerta de casa y voy hacia adentro, me encuentro con que hay un caos y una disfuncionalidad tremenda. Ujú. Entonces, todo eso es adicción, no es solamente aquel que tiene una problemática del que se ve, ¿no? Del que está sentado en la esquina o del que amanece tirado en la calle o el que tiene no sé, un envase de vidrio de un vino. Ujú. Solo ese no es el adicto, Ujú. ¿no? Entonces, la adicción es mucho más, ¿no? Y también esto, ¿no? La otra parte que es la educación de la familia. Claro. Poder entender de qué hablamos cuando hablamos de adicción. Claro, claro, claro. Es complejo. Especialmente eso, ¿no? Porque no es solamente el enfermo, sino todo su entorno. Absolutamente. Por decirlo de alguna Sí, manera. sí, sí, Todos, bueno, generalmente se dice que cuando hay un adicto hay un enfermo y cuando hay una familia también enferma alrededor Bueno, del hablamos adicto, ¿no? de dependencia emocional o codependencia, Sí. ¿no? Siempre hablamos de que si hay una persona que consume es porque hay todo un sistema familiar que de alguna manera, ¿no? Ujú. Todo lo digo entre comillas, alimenta esa adicción. Ujú. ¿No? Cuando yo voy a pedir ayuda o cuando yo voy a tomar noción de que tengo una enfermedad
o que no estoy haciendo las cosas bien o que yo no estoy bien, si en casa todos de alguna manera colaboran para que yo no me dé cuenta que está todo mal, Claro. ¿no? Me siguen tendiendo la cama, me siguen esperando con la comida calentita, Dando plata. me siguen dando dinero, se endeudan para justificar o pagar mis cuentas o mi deuda, hablan por mí para que yo pueda ver a mi hijo o a mi hija, Claro. justifican ante mi jefe encargado o patrón por qué yo no estoy yendo a trabajar. Cuando yo tengo todo, entre comillas, resuelto, la persona va a seguir negando algo porque todo sigue funcionando como funcionaba siempre. Claro. Entonces no veo que haya algo que solucionar. Por lo cual, si no hay una solución, no veo una solución, es porque no estoy viendo el problema. Vos que Entonces, estás muy cerca de todo esto y en estos tiempos, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Perdiendo o ganando la lucha? no tengo una respuesta clara. Ujú. Digo que es una pregunta muy específica. Sí. Muy específica. Sí puedo decir que cada uno desde su lugar hace, Ujú. y creo que esto implica mucho compromiso como sociedad, ¿no? Ujú. Particularmente yo acompaño a personas con uso de sustancias y a sus familias dentro de la Fundación Restaurador, y conocemos muchas realidades, ¿no? Ujú. Pero es la toma de conciencia de la enfermedad y también, como siempre digo, desde lo colectivo, ¿qué hacemos? ¿Por qué nombro a la Fundación Restaurador? Porque la Fundación Restaurador, como bien dice, es una institución dentro de la comunidad. Así que le mandamos un abrazo a los chicos que seguramente están escuchando desde Pero aquí. también existen otros espacios y que aquellos que no existen, darles esa posibilidad, ¿no? Porque también todo nace por una suma de voluntades muchas veces, ¿no? Entonces, Sí. darle esa identidad. Hay espacios, ¿no? De pronto no es específico porque también hay diferentes tipos de prevención, como decía. A veces la prevención es invitarle desde mi sociedad de fomento a leer, a aprender a escribir, a no sé, hacer, aprender a bailar, a aprender a tocar un instrumento, aprender a hacer cosas de Talleres, decís. talleres de pronto, de acuerdo a la edad, ¿no? Desde cada sociedad de fomento, de cada barrio, estamos haciendo una prevención inespecífica. ¿Esto qué quiere decir? Que no estoy hablando necesariamente de droga, pero estoy previniendo. Claro, ¿Por qué? Porque claro, estoy claro. dándote autonomía, Claro. porque estoy fortaleciendo tu autoestima, Claro. porque te doy la posibilidad de que convivas e interactúes con otros de tu edad. Se me viene a la cabeza así mientras vos hablaba y decía, generalmente cuando los niños son chicos, van a la jardín de infantes, la escuela, los padres se ocupan, los llevan a jugar al fútbol, a hacer algún tipo de deporte, a las niñas también, a bailar, a esto, a lo otro. Y llega una edad que es la preadolescencia, hoy más adelantada que nunca, Analisa. Bueno, hoy Están 12, 13 Claro. años. Y ahí es como que los chicos empiezan a andar solos. Me da vergüenza que me acompañe mamá, no quiero ir con mamá. ¿Cómo no me dejas salir acá? Y ahí empieza el tema, ¿no? Sí. La sociedad. Sí, bueno, por eso hoy en día ya no se habla de preadolescencia, se habla de adolescencia. La de las directamente. Sí, por otro lado es cierto, empieza como a... Pero es como que vamos dejando, nosotros tampoco los mayores, digamos, tomamos conciencia de eso exactamente, Exacto, ¿no? y ahí viene como esta parte en que en general, entre comillas nuevamente, le echamos la culpa a la Junta. Claro, Y la claro. Junta tiene que ver, es lo menos importante en este camino hacia la adicción. La Junta es como lo último, es Sí. el espacio en donde yo encontré consumo. Pero de nuevo, anterior a eso, ¿qué me pasó a mí? ¿Cómo fue mi crianza? ¿Cómo me sentí en casa? Claro, pero entiendo que los padres llevan un acompañamiento hasta cierta, hasta cierta edad, vamos a meternos todos en la bolsa, Sí. hasta cierta edad. Y hoy, más adelantada que nunca, digo esa edad, porque antes tal vez teníamos 18 cuando recién nos soltaban un poquito la mano, pero ahora es muy, muy adelantado. Y después los chicos comienzan a andar solos y a manejarse solo, no por los grupos, no estoy diciendo esto, pero bueno, ya no tienen ese respaldo o ese control, Bueno, por decirlo entre comillas, ¿no? Justamente el mensaje es que la presencia de los padres, la presencia de ese familiar, de ese referente socioafectivo no deje de estar. Claro. Es cierto, empezar a estar desde un lugar diferente Claro. porque ya dejó de ser niño, Pero- dejó de ser niña. Pero no dejar de ser ese contralor, no controlador, sino... No, es imposible, no se puede prevenir desde el control y desde el miedo, Claro, sino claro. que justamente es desde el diálogo.
Claro. Desde reglas claras, ¿no? Por ejemplo, si sé que tengo un hijo de 13 años y quiere ir, no sé, a X lugar a encontrarse con amigos en la plaza. Y tiene que estar preparado para hacerlo. Perfecto, que vaya a la plaza con los amigos si así Claro. lo quieren. Pero anterior a ello hubo toda una crianza en donde se habló, se charló, hay límites claros. Si le digo, volvé a tal hora, no volvés solo, o yo paso a buscarte a vos. No, por eso la presencia es más allá de la edad, es justamente lo que nos da cierta seguridad, por decirlo de una manera, es que yo estoy a su lado, lo estoy acompañando, más allá de su edad, lo estoy acompañando respetando su edad, Sí, y- respetando también su sentir, su pensar, pero también como padres no dejamos de ser padres. Claro. La autoridad somos en casa los padres, los adultos, Exactamente. por lo cual puede tener 12, 13, 14, 15, 16 años, 18 años, yo sigo siendo su padre y su madre. Exactamente. 19, 20, 21, también claramente sigo siendo su padre. Sí, por supuesto, tendrá una edad en que hará su vida, se irá, pero se irá con el cimiento que se Claro, formó en casa. Estar preparados. Exactamente. Estar preparados. Se va de casa con el cimiento, Claro. ¿no? Con esa base. Eso tiene mucho que ver con el diálogo, ¿no? Absolutamente. Con el diálogo. Sí, 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 sin duda. Un beneficio, un factor de protección para evitar, ¿no? Porque como decimos, ¿no? Es Día Internacional de la Lucha contra el uso indebido de drogas y el narcotráfico. Tiene que ver en cómo nosotros desde casa en lo micro prevenimos. Prevenimos, como decimos, a través del diálogo, generando espacios de diálogo. Sin la sobreprotección, Sin la tampoco no estamos hablando sobreprotección, de eso, ¿no? Sin la Claro. sobreprotección, de reflexionar, Sí. de dejar en claro que sí, que no es válido todo en casa. Claro. No, exacto. sin la sobreprotección, poner un límite, ser claros, hablar, sobre todo hablar de drogas, hablemos de drogas en Claro, casa. claro. Es una herramienta tremendamente eficaz para prevenir, no desde el miedo, sino decir, si consumís esto, te va a pasar esto. Sí, además de mostrarle a los chicos que es una enfermedad a los jóvenes, empezando por casa, porque también ellos son encubridores de ciertos compañeros, pares y Sí. demás, que están pasando Bueno, por esas, porque hay o los una- ven como, mira, Exacto. lo hace, pero yo no, pero bueno, pero también se Sí, está enfermando, ¿no? Hay una necesidad, ¿no? Una intención en esa etapa de la adolescencia, sobre todo, de querer pertenecer. Claro. Entonces, claro. ¿no? De generar esa identidad grupal. Entonces, para sentirme parte de ese grupo, empiezo como a negociar cosas que quizás en casa no Claro, están aceptadas. Entonces, claro. es ahí cuando mi autoestima, Claro. mi reflexión, mi capacidad de pensar críticamente, mi capacidad de resolver, mi capacidad de tomar decisiones, me dice, sí, yo quiero estar con ese grupo, pero entiendo que es algo que me va a hacer mal si yo les digo que sí. Claro. No claro, digo que sea claro. tan fácil porque sabemos los padres que no lo es, Sí. pero hay un cimiento. Sí. Y ese cimiento no se formó a los 13, 14, se formó desde que nació. Claro, claro, Entonces, totalmente. ese acompañar constante, estoy aún no estando, es cierto, ya no quiere que lo acompañe a los cumpleañitos, pero sí lo dejo bien en claro que no quiero que consuma ningún Claro, tipo de alcohol, claro, claro, ¿no? claro. Ningún tipo de, no sé, Sí, tabaco, sí. ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Yo dejo en claro como padres qué se admite o no en mi casa. Claro. Entonces, claro. desde ahí, siempre a través del diálogo, ¿no? No Eh. de la prohibición ni del miedo, sino es claro esto, en casa no, en el cumpleañito no, Claro, ¿no? claro. Ahí después, bueno, Bueno, vendrá me- o no la transgresión. Mencionaste una palabra muy justa, se admite, Ujú. ¿no? Admitir. Es lo que vamos admitiendo los padres y que después Exacto. tenemos los resultados, Exacto, ¿no? En la exacto. sociedad. No vamos a decir solamente, vamos a hablar de los jóvenes o de los adolescentes, como estamos hablando ahora, sino, bueno, también hay otras edades que también hoy están consumiendo, que ya son mayores y que de repente no pueden salir de esta enfermedad por todo, pero la ha traído lo de arrastre, ¿no? No, sin duda, por eso hay muchísimos factores. Como tema podríamos, no sé, Claro, hablar claro. todo un día. Pensemos también en las dinámicas familiares. Si bien hablamos de la crianza, también hablamos de como padres, como referentes socioafectivos, cómo estamos criando, ¿no? Si yo tengo un tío, un primo, un abuelo que tiene problemáticas de alcohol o de uso de otra sustancia, eventualmente esa personita que va creciendo va normalizando también ese tipo de Claro. consumo. ¿Qué pasa cuando llega el fin de semana y es viernes, sábado y domingo y hay alcohol todo el fin de? Claro. ¿No? claro. Entonces también eso tiene mucho que ver. Yo le puedo decir no tomes porque vos sos chiquitito, Sí. pero la personita va creciendo, normalizando y aceptando eso porque es lo único que conoce. Entonces también desde ahí cómo construimos la autoestima, ¿no? Del otro, cómo se construye esa personita, que es nuestra responsabilidad, si nosotros también habilitamos abusos dentro de nuestro propio hogar, Claro. ¿no?
Entonces, es Por eso hablaba también. de la admisión, ¿no? Exactamente. Si admitimos. Es como muchas veces yo veo, le decimos al hijo, no fumes mientras yo estoy fumando. Es ¿no? verdad, es verdad. Entonces, Pero bueno, pero además se educa con el ejemplo. Claro. Esto es una forma de prevenir tremenda. Se educa con el ejemplo. Y como decía la Madre Teresa, en algún momento los niños nos miran, nos ven. Absolutamente. Nos ven. Entonces es eso a lo que tenemos que estar atentos, ¿no? Bueno, es un día muy importante, más en tu trabajo hoy. Seguramente vas a estar hablando del tema a lo largo del día, ¿no? Y qué bueno que haya todavía personas en nuestro país que se dediquen a esto, Annalisa. Así que, en principio, felicitarte. Gracias. Felicitarte por dedicarte a esto. Porque cuando hablaba de la lucha y le pregunté a Annalisa cómo estamos, en qué punto con la lucha, si ganamos o perdemos, todos sabemos en la sociedad, usted tiene su propia opinión, no es necesario que lo digamos nosotros desde aquí. Usted ve en su barrio, en la escuela donde va su hijo, ve la salida, el entorno de sus hijos, entonces usted tiene esa respuesta que justamente Sí. que Annalisa dijo, pero es muy difícil de responder, pero usted la tiene seguramente. Y piensa en esto, ¿no? Justamente hay quienes se tienen que dedicar, ¿no? Pero se tienen que dedicar de lleno, tiene que haber política de contención, justamente, de asesoramiento, y visibilizar que realmente es una enfermedad, como dice Annalisa, ¿no? Porque mientras no visibilicemos eso, que es una enfermedad, la drogadependencia o cualquier tipo de adicción, no vamos a salir de esta situación. Como decías vos, en un mundo ideal sería que no hubiera demanda, entonces no habría narcotraficantes y no había quienes venderían bebida alcohólica a los menores, no habría venta libre de cigarrillos. ¿Se entiende lo que digo? Todo esto enferma y hay otras cosas, por supuesto, estoy mencionando solamente 3 que puede enfermarte. La ludopatía, por ejemplo, un chico que puede entrar a un bingo o a un casino, no puede ser un menor que entre. Y yo le digo, señor, que entran y que juegan, y si no lo hacen a través de las redes, y ahí se convierten en ludópatas. Todo esto son adiciones, ¿no? Sí. De las cuales tenemos que prepararnos nosotros. Sí, ¿no? Y pensaba, ¿no? Respecto al ejemplo de la ludopatía, ¿no? Las apuestas online, quienes habilitamos en casa el uso y el abuso de la tecnología y el internet somos los padres. Exacto. Por eso digo, esto recae en nosotros. También. El hijo puede tener 16 o 17 años, uno dice, bueno, pero ella es grande, él sabe, la responsabilidad es de los padres. Entonces, totalmente. es importante también, ¿no? Y respecto a la pregunta, ¿no? En cuestión, siempre ir de lo macro a lo micro, o de lo micro a lo macro, y tiene que ver, ¿no? Como decías, de políticas públicas, Sí, claro. y cómo nosotros en este día, frente a la concientización de este día, ¿no? Desde casa, cómo yo prevengo el uso de sustancias, ¿no? Claro. Acompañado de políticas públicas. Entonces, en su conjunto tiene que ver con eso, ¿no? Este día, ¿no? Claro. Tiene que ver con esa toma de conciencia, que no es solamente, no sé, de pronto, no porque el Estado tal cosa, pero yo desde casa, ¿qué hago? Claro. ¿No? Y claro. a la vuelta también. Mamá, papá, podemos hacer mucho, pero también hay otros muchos factores que no dependen de papá y mamá. ¿Y dónde está el Estado? Claro. Entonces, Totalmente. es una ida y vuelta, ¿no? Sí. Cuando hablamos de Estado no hablamos esto de la policía, de la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso son ya, digamos, el final del tema, ¿no? Hablamos de políticas de Estado, de asesoramiento profesionales y demás, tanto para el entorno familiar como para la persona que justamente está pasando por la enfermedad. Claro, y en este caso, ¿no? Como hablamos de prevención. Claro. Espacios de prevención. Totalmente. No esperemos que esté el problema. Totalmente. Si se puede evitar. Hay políticas, no Hay sé, muchas herramientas. Me lo pregunto yo, en las escuelas, por ejemplo. ¿Hay charlas? ¿Se manejan? Entiendo que no. Sí, son a través de invitaciones particulares. Cuando hablaba yo de una edad, ¿no? Que los chicos empiezan a decir, papá, mamá, no me acompañes, quiero ir sola. Y mientras tanto nos ocupamos de llevarlo al fútbol, a bailar, hasta cierta edad, ¿no? Aprender música o aprender algún deporte. En la escuela, a esa edad, digo, ¿hay políticas justamente de campañas de prevención, de hablarle? No. Entiendo que no. De pronto es una invitación. Ahí está el faltante del Estado. Exacto, sí. Totalmente. No existe la materia.
Claro. No existe como materia, no está como en el programa. De pronto sí, entiendo, porque de hecho también nosotros desde Restaurador y en otros espacios en donde estuve, laboralmente hablando, hemos sido invitados a Sí. espacios en donde se trabaja muy bien Sí. y siempre se generan como urnas en donde uno pone anónimamente preguntas y uno se encuentra con realidades tremendas, Claro. ¿no? Hacia adentro de los hogares. El portavoz es el hijo, el que está en el colegio hoy, pero no hay como un seguimiento. ¿Por qué? Ujú. Porque faltan esas políticas públicas en donde hace un hueco. Uno puede Totalmente. ir y dar un taller. Salen Sí. un montón de realidades. Sí, pero eso no después, ayuda. ¿dónde derivo? ¿Dónde llevo? Claro. ¿Dónde traigo? Y de pronto están los números, los espacios, pero están vacíos. La continuidad es lo que se Exactamente, necesita. ¿no? La continuidad, Sí. ¿no? Cuando hablamos también de violencia de género, la Sí. continuidad. ¿Qué pasa cuando me dicen tenés que, con todo lo que llevas emocionalmente, físicamente hablando, ¿no? Del daño, estar golpeando 300 puertas y que en todos lados me dicen tenés que ir a la puerta 1, no era la 3, no era Sí. la 5, no era la Sí. 6, Sí, sí, ¿no? es Entonces, verdad. fortalecernos, existen claramente políticas públicas, pero fortalecernos aún más en las que existen y crear otras que tienen que ver con Totalmente. lo anterior, prevenir, ¿no? Totalmente. Prevenir. Podemos evitar el problema. Oye, ojalá nos concienticemos todo en eso, en evitar el problema. No solamente esto, sino tantos otros. Gracias, Annalisa. Buen tema hoy, Gracias. en el Día de la Lucha. Gracias a ustedes, Marité y Carlitos, y ahora sí, audiencia. Sí, que te está Aquí viendo. estoy. Gracias. Gracias por estar siempre. Gracias, Annalisa. Nos encontramos el próximo jueves. Muchísimas gracias. Hasta